un tema polémico y hasta controversial para aquellos que sin duda alguna necesitan considerar mejorar su relación con Dios. Esta semana estudiaremos sobre el diezmo. Me encuentro buscando en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y el verso 9 y 10. Voy entonces hacia el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10. Por favor, acompáñeme, estoy en el verso 9 y el verso 10. Y la palabra de Dios dice: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es importante hacer notar que el antecedente de este texto se refiere exclusivamente hacia la misión que le fue encomendada a los apóstoles, a los misioneros, a los pastores de aquella época. Y si no, véalo usted a partir del verso 7. Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Había un trabajo que hacer: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Si de gracia recibiste, dad de gracia, porque no cobraban por hacerlo. Entonces, no tenían tiempo para preocuparse por sus propios intereses. Simplemente tenían la confianza y la certeza de que Dios proveerá. Llegaría la noche y una casa los recibiría, les daría alimentos. Ni siquiera estaban preocupados de llevar otro calzado, más ropa. El tiempo era apremiante para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Este principio incluso es antes de los levitas y lo podemos ver en el ejemplo de Abraham llevando 1/10 parte de sus ingresos a Melquisedec. Pero es un acto de gratitud. La palabra latina de la cual surge el vocablo diezmo es décimo. El 10% de tus ingresos son dados entonces para poder sostener a aquellos que están dedicados de tiempo completo, no a sus propios intereses, sino a mantener la relación espiritual que debe de tener el pueblo de Dios con el Señor, y a aquellos que no conocen del Señor y de la única opción de salvación. Para mí es un pacto de gratitud, porque surge de una relación de agradecimiento de que tengo unas buenas nuevas y ahora quiero compartirlas con otro. Esto me recuerda a una anécdota. Hace algunos años en México encontré a un hombre de mediana edad, ya casado, pero bastante humilde, pero con mucha sabiduría. Y este hombre me decía: hermano, quiero decirle de que Dios conmigo me ha bendecido abundantemente y quiero decirle mi secreto, pero voy a empezar por presentarle a mi esposa. Mire qué hermosa es. Y me la mostró, me la enseñó hacia lo lejos, me indicó: es aquella que está allá. ¿Sabe? Cuando quise enamorarla, cuando quise conquistarla, lo primero que me recordé fueron de las palabras de mi padre: hijo, todo aquello que tú quieras, trae su paquete. Y sí, y lo comprendí perfectamente. Conquistar a esta mujer tan linda, que era el sueño que yo tenía, pues traía el compromiso de que yo fuese un hombre responsable, un hombre trabajador, que le proveyera de una casa, de sustento diario, de alimento, que fuera responsable con su vestuario, con todo lo que necesitara, de cuidarla, de amarla. Traía su paquete. Y de esa forma, entonces yo podía disfrutar a la mujer de mis sueños. En cierta oportunidad, entonces pensé: yo también quiero contar con un Dios que me bendiga. Traje su paquete. Y sí, comprendí entonces que en primer lugar, esa doble vía que tiene que existir como un pacto, que es lo que hemos estado estudiando, esa doble vía que tiene que existir era empezar por entregarle mi vida a Él. Y al entregarle mi vida a Él y empezar ya a sentir el fruto de ya no vivir yo, sino que vivir Él en mí, entonces con mi trabajo, con mis posibilidades económicas, con mi tiempo, con mi esfuerzo,
también ayudar a que otros escuchen de aquel que me sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y vaya que sí me ha bendecido el Señor. Trae su paquete. Esto me hizo referencia a algo interesante. Es que en verdad Dios no necesita de nuestras cosas. Él es dueño de todo. En algún momento, en un cierto pacto que hice también con mis hijos, les decía lo mismo. De momento, gracias a Dios, mi trabajo es suficiente para sostenerme, pero les he ayudado para que salgan adelante y pongan su propia empresa. Por lo tanto, si al final del año hay cierta ganancia, un porcentaje será para mí. Insisto, gracias a Dios no es porque lo necesite, pero es porque así de esa manera ustedes tendrán presente que lo que tienen, de alguna manera, lo recibieron por mí. Y esa gratitud, esa relación de gratitud es la misma que se traslada hacia la gratitud de Dios, porque lo poco o mucho que podamos tener en bienes, pues realmente no solo no son nuestros, sino que fueron provistos por Dios para nosotros. Insisto, con una única y clara misión, como ya lo hemos estudiado anteriormente: anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Por ejemplo, pregúntate, ¿cómo supiste de Cristo? ¿Cómo es que ahora estás atento, escuchando y estudiando la palabra de Dios? Alguien llegó primero a tu vida, o quizás naciste en un hogar cristiano, pero en algún momento hubo un punto de partida. Un misionero, un pastor, alguien, sin duda alguna, movido por el Espíritu del Señor, llegó a tu casa, a tu familia, y anunció el Evangelio de salvación. Anunció que el reino de Dios se había acercado. Sí, exactamente el mismo mensaje que llevaban a cabo los apóstoles. Probablemente no se dedicaba a otra cosa más que a esa preciosa labor de la salvación. Pero para que esta persona pudiese llegar a tu casa y llegar a mi familia, tenía también que alimentarse, alguien tenía que sostenerlo. Y de ahí entonces surge lo que hemos dicho, el diezmo. Con nuestros bienes y con nuestras posibilidades, un acto de gratitud, un acto de relación especial entre Dios y yo. La pregunta ¿es esto un acto de fe? Yo diría que la base, sin duda alguna, de todo lo que nosotros hacemos, tiene su base, en primer lugar, en el amor. ¿Y qué es el amor? Es Dios. 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. Así que todo su punto de partida está en mi relación íntima con Dios. Y porque le conozco a Él, surge en mí el deseo de por lo menos una vez cada 8 días dedicar un tiempo específico para poder intimar más con el Señor. Porque le conozco a Él, deseo entonces no contaminar mi organismo con alimentos y con vicios y con actos que puedan destruirlo y descomponerlo. Porque me relaciono íntimamente con Dios, es porque tengo el deseo ahora también de apoyar con mis bienes y con lo que sea necesario para que otros también conozcan que Jesús viene pronto. Es un acto de amor. Y sí, ese acto de amor lo que ha hecho entonces también es crear una confianza entre Él y yo. Sé cómo es Él, sé que no me falla, sé que está a mi lado, sé que está aquí cerca, sé que en la noche más oscura siempre está conmigo, sé que no me abandona, sé que no duerme, dice el Salmo. Sé que tiene su mano sobre mi hombro, velando constantemente, cuidándome. Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que y nos protege. Es que Él es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Hay una relación de amor. La palabra de Dios dice en Salmos, en el capítulo 37 y el verso 25. Acompáñeme, qué extraordinario salmo es este. Es la base de un pacto extraordinario, de un pacto especial. Salmos capítulo 37, verso 25. Joven fui, he envejecido, ha pasado toda mi vida y créanme, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Momento, no, el verso no dice, no he visto a nadie desamparado. No, dice específicamente que a los justos son a los que no ha visto desamparados.
pero si justo no hay ninguno. Ah, momento, es cierto, es que necesitamos ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en nuestro lugar para que el justo nos haga justos a nosotros, nos justifique, y entonces, y solo entonces, no estaremos desamparados, ni nuestra simiente mendigará pan. Esto no es un acto de fe, no, es un acto de amor en principio, que surge en una confianza, tradúzcase como fe, en aquel que yo sé cómo es Él, que está aquí. Y esta es la razón por la cual también es importante hacer un llamado a aquellos nuestros pastores, nuestros ministros. También ellos necesitan tener entonces una relación íntima con Dios, un acto de fe especial para no preocuparse sobre si la congregación estará diezmando o no. La palabra de Dios dice en Salmos en el capítulo 37, los justos no estarán desamparados, sus ministros fieles no mendigarán pan. ¿Saben ustedes? Yo recuerdo que hace algún tiempo me decían, por mi bien, me decían, oye, deja de comer tantos alimentos, carnes rojas, esto y el otro, te va a hacer mal, te va a hacer daño, mira que te vas a enfermar. Y seguramente todos los argumentos que me daban eran ciertos, eran correctos. Sin embargo, por alguna razón, no había un peso sobre ellos que me convenciera y me hiciera tomar una decisión en contra. Hasta que un día comprendí, tratando de establecer una relación más profunda con mi Señor, que el abandonar este tipo de alimentación permitiría que yo tuviese una condición física más idónea para poder ser impresionada por el poder del Espíritu de Dios. Así como Daniel, ¿verdad? Esa es la razón también por la cual el día que en algún momento alguien se acercó y me dijo, mira, tienes que dar el 10% de tus ingresos porque si no, le estarás robando a Dios. Y mira, no hay que robarle a Dios. Eso, la verdad, apreciados amigos y hermanos, hablemoslo con confianza. No fue un argumento que en mi caso funcionara. Yo decía al fin y al cabo, bueno, a él no le debe de incumbir este punto. Es algo que al fin y al cabo será entre Dios y yo. Ya veré yo cómo me las arreglo con él, si le robo a él o no. Hasta que llegó un instante en el cual, al querer establecer esa relación íntima más profunda con el Señor, comprendí que el dar el diezmo no era porque yo me considerara un ladrón, sino porque era un privilegio, un deseo que me surgía desde muy adentro para poder compartir esa felicidad que ya tengo yo con otros, para que también otros tengan esa felicidad, para que también otros tengan la esperanza de saber que podemos volver a ser llamados hijos de Dios. ¿Saben? Es un viejo principio el de estar estableciendo una crítica. Seguramente ustedes se encontrarán en algunos momentos con algunos que están criticando sobre si nuestros ministros y los pastores están ganando mucho, que si el dinero se está gastando bien, que si el diezmo lo están utilizando adecuadamente, que si ellos mismos se lo están robando o no. Esto es algo viejo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, y bueno, sí, es que es verdad. La iglesia de Corinto, la que se encuentra en 1 Corintios, esa iglesia es la que nos sirve de referencia para exactamente todo aquello que no debe ser. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, y estoy en el capítulo 9 y el verso 11. Y habla Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y el verso 14 añade, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Pablo fue más allá. Era una iglesia tan controvertida, tan criticona, tan falta de unidad, pero que aún así deseaban el Espíritu. Bueno, insisto, ya lo hemos hablado. Sí, recibieron un Espíritu, pero no el Santo. Pues esta iglesia que Pablo entonces llegó a un momento en el cual dijo, ¿saben qué? Ni siquiera me apoyen con los diezmos y las ofrendas a las cuales por el trabajo espiritual que estoy haciendo, tengo derecho porque el obrero es digno de su salario. Pero pueden quedarse con él de por sí. Yo tengo mi propio trabajo del cual el Señor proveerá, porque a los justos Él no desamparará. No seamos miembros de una iglesia
en la cual estamos atentos a juzgar si los bienes sagrados que ya no son nuestros, porque en el momento en que le entregamos, se los entregamos no a una iglesia, no a un pastor, sino que se los estamos entregando a la causa de Dios. Se los estamos entregando al Señor, algo sagrado. No seas parte de una iglesia corintia, sino que seamos parte del pueblo de Dios que está listo a proveer con los bienes, con los recursos, con todos los medios que el Señor nos ha dado para anunciar que Cristo viene pronto. Qué enorme responsabilidad pesa sobre aquellos que están con vocación tratando de anunciar el Evangelio, sean teólogos, sean pastores o sean laicos como tú y como yo. Qué enorme responsabilidad. Y Dios permita que el tiempo completo esté listo para poder apoyar al pueblo que necesita escuchar que hay un sustituto en la figura de Jesús resucitado. Así que no digas la próxima vez, piénsalo 2 veces si es fácil ser un pastor. ¿Recuerdan ustedes al poeta? Aunque no hubiere cielo, yo te quisiera, y aunque no hubiese infierno, yo te temiera. Sí, todo se circunscribe en una relación personal con el Señor. Apreciado pastor y apreciado dirigente de iglesia, no te preocupes en incentivar a dar un diezmo y una ofrenda. Que nuestra única preocupación sea presentar a Jesús y crear en tu iglesia una vivencia espiritual. Que ya no vivamos nosotros, que viva Jesús en nuestro lugar, y tú verás que como consecuencia entonces abundarán los recursos para el avance de la obra. Y apreciados amigos y hermanos, es en esta fe, en esa confianza, en esa certeza de que el Señor no nos desampara y que Él está atento a nosotros, que vamos de vuelta al hogar, listos para encontrarnos con el Señor. Qué maravilloso va a ser encontrarnos con muchos de aquellos que gracias a este esfuerzo también que encontraron a Jesús.